España sigue de luto 2 días después del accidente del tren ocurrido en Santiago de Compostela. Las investigaciones continúan para determinar quién o quiénes serían los responsables de esta tragedia. Según el comisario de la Policía Científica, son 78 las personas fallecidas, 69 de origen español y 3 extranjeros. Según las primeras pesquisas, el maquinista habría frenado muy tarde. El hombre de 52 años, Francisco José Garzón, fue imputado con el cargo de imprudencia con resultado de muerte. Iñaki Berrueta, nuestro corresponsal de NTN 24 en Madrid, tiene el desarrollo de esta noticia. Iñaki, ¿qué últimos datos se conocen? Ronald, Eva, muchas gracias. Un saludo desde el tanatorio de la M30 de Madrid, donde empiezan a llegar los cuerpos de las personas que vivían aquí en la capital española, entre ellas una ciudadana de origen colombiano de nombre Sara Vélez Fuenmayor. Pues bien, en este momento, como ustedes han dicho, sigue ese proceso de identificación de todavía los cuerpos que faltan de los 78 que decía el señor Del Amo, portavoz de la Comisaría de Policía Científica, que eran los fallecidos hasta este momento en este incidente. También el proceso de identificación ha sido muy complejo y los que faltan probablemente tengan que someterse a pruebas de ADN. A lo largo de la tarde, los heridos y las familias de los fallecidos han recibido también la visita de sus Altezas Reales, los príncipes de Asturias. Veamos cómo se ha desarrollado esto. España sigue conmocionado ante la peor tragedia ferroviaria de la nación en los últimos 40 años. Hoy las autoridades dieron un nuevo dato sobre el número de fallecidos en el siniestro. En total, fueron 78 las personas que murieron en el accidente, 5 aún sin identificar. Si mañana les digo que hay 79, perfectamente podría verlas. ¿Por qué? Porque tengo restos humanos y tengo datos que no están terminados, no se han terminado los procesos de identificación, ¿vale? Actualmente, a fecha de ahora, estamos hablando de 78 víctimas. Seguimos trabajando, insisto, seguimos trabajando. Entre las víctimas, la mayoría era de nacionalidad española. Sin embargo, la policía científica confirmó que 2 eran colombianas, uno de origen mexicano, un ciudadano estadounidense, además de una mujer dominicana que viajaba ese día en el tren Alvia y continúa desaparecida. Por su parte, la Xunta de Galicia también facilitó información sobre el estado de las personas que resultaron heridas y que se encuentran internadas. De esos pacientes que fueron trasladados a todos los hospitales que antes os dije de Galicia, en este momento continúan ingresados 95 pacientes. 32 de ellos en las unidades de críticos y 4 en la unidad de críticos de pediatría. España cumple su segundo día de luto en medio de muestras de solidaridad de algunos países de la región y vigilias en varias ciudades. Entre tanto, la Comisión Europea defendió la seguridad de la red ferroviaria de la región y pidió prudencia a la hora de hablar sobre los posibles responsables de la tragedia de Santiago de Compostela. El portavoz del organismo aseguró que pese a los recientes incidentes, viajar en tren sigue siendo la manera más segura de transporte. Por supuesto, una vez que se ha hecho esa atención primaria tanto a los heridos y se ha logrado la identificación de los fallecidos y están siendo entregados a sus familiares, ahora la prioridad es investigar qué fue lo que produjo ese accidente. De momento todo apunta a un fallo humano del maquinista y a un exceso de velocidad, pero tomará un tiempo saber si funcionaron o no correctamente todos los aparatos tecnológicos que están dotados en estos trenes de alta velocidad y si hubo algún fallo mecánico o electrónico. De momento todo apunta a que el conductor habría reconocido incluso ante la propia policía que desde ayer se encuentra bajo custodia de los mismos, que habría ido a más velocidad de la permitida. La policía española escuchará hoy a uno de los conductores del tren que descarriló en Santiago de Compostela y que, según las primeras pesquisas, iba a más del doble de la velocidad permitida. Se trata de Francisco José Garzón, quien fue imputado con el delito hecho delictivo vinculado a la autoría del accidente. Según medios locales, el maquinista de 52 años habló con la estación de mando segundos después del siniestro. Las grabaciones, que ya están en manos de la policía, serían pieza clave para determinar la culpabilidad o no del operario. En el caso del maquinista, ¿verdad?, que está también ingresado al hospital porque sufrió heridas fruto también de ese accidente, está detenido por decisión de la policía y una vez que preste declaración pasa a disposición judicial.
y será el juez, lógicamente, el que determinará pues, su situación procesal, ¿no? Lo que hasta ahora se conoce según fuentes cercanas en la investigación es que en las grabaciones Garzón reconoce que alcanzó una velocidad superior a los 190 kilómetros por hora cuando lo permitido en esa zona era máximo de 80. También fue revelado que el tramo donde se produjo el descarrilamiento y posterior choque cuenta con un dispositivo que alerta a los maquinistas si están sobrepasando la velocidad o automáticamente se activa el freno de emergencia. Las incógnitas que surgen tras esta información es ¿por qué no frenó? ¿Por qué un ferroviario con años de experiencia afrontó la curva del trazado a una velocidad desmesurada? Las autoridades deberán encontrar las respuestas. Estamos en este momento aquí en el tanatorio de la M30, donde han empezado a llegar los cadáveres de algunas de las víctimas residentes aquí en Madrid. De hecho, hace aproximadamente una hora se personó la alcaldesa Ana Botella para presentar sus respetos y confortar a las víctimas. Una de ellas, como les decimos, de origen colombiano, que falleció en este accidente y que ha sido una de las noticias trágicas para los latinoamericanos, aparte de esta otra ciudadana mexicana que también falleció en este accidente. Hay grupos de trabajadores sociales y psicólogos, tanto del SAMUR como del SAMUR Social, prestando esa asistencia a los familiares y ayudando también en lo que tiene que ver con los procesos administrativos, porque algunos de ellos quieren repatriar, sobre todo los extranjeros, los cadáveres a sus países de origen, y esto lleva una cantidad de requerimientos que deben ser asumidos por la familia, y por ello tanto los psicólogos como los trabajadores sociales del SAMUR y el SAMUR Social se encargan de ayudar a las familias en esos aspectos. También se ha confirmado que a lo largo de la noche de hoy se estarán trayendo algunos cuerpos más de los fallecidos en este accidente, y posteriormente algunos serán enterrados y otros incinerados. Esta es la información, Eva Ronald, que tenemos a esta hora desde Madrid. Retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias, NTN 24.